Muy bien, queridos hermanos, continuamos con el tema el diezmo. El título de hoy es Función de los levitas. ¿Por qué quiero compartir este tema de función de los levitas? Porque una de las objeciones que existen en la actualidad para que no se dé el diezmo es, pero no existe el sistema levítico, no existe el sistema de administración levítica. Y ni sacerdotal tal como está en el antiguo pacto. Entonces, ¿por qué habríamos de diezmar? Incluso el otro día les conté de que estuve conversando con una persona muy agraciada que ella es testigo de Jehová y me estaba diciendo, también me mencionó el mismo punto acerca de los diezmos, que el sistema levítico ya no existe. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Por qué seguimos insistiendo en el tema del diezmo hoy en día si el sistema levítico ya no existe? Una de las cosas que tenemos que entender, queridos hermanos, lo primero, por favor, tienen que entender, las Escrituras no es un libro riguroso, legal, que está lleno de mandamientos y que simplemente te dice que esto se debe de hacer o no se debe de hacer, sino que cada mandamiento o cada orden o cada ley que Dios fue dando al pueblo de Israel sigue vigente hasta el día de hoy, pero de una manera diferente. Nos muestra algo del carácter de Dios. Nos muestra cómo Dios debe ser honrado con nuestras finanzas. La ley del diezmo en el periodo de Moisés, queridos hermanos, lo que intentaba hacer en realidad, ¿para qué fue creada la ley del diezmo en el periodo de Moisés? Primero fue creado, queridos hermanos, para que con el dinero, con el fruto de la tierra, porque en ese tiempo no se trabajaba tanto con dinero. ¿Qué sucede? Con el fruto de la tierra nosotros podamos honrar a Dios, nuestro Padre Celestial. Dos características fundamentales tiene la ley del diezmo. La primera es honrar a Dios. Dios creó la ley del diezmo con la finalidad, escuchen bien, esto es lo que viene detrás de la ley. La finalidad de hacerlo una ley, de dar el diezmo, consistía en honrar a Dios con nuestros bienes. ¿Cómo sabemos nosotros, los seres humanos, cuánto darle a Dios, por ejemplo, de nuestros sueldos? Tú no le puedes dar a Dios lo que tú quieres. O como hay pastores que han salido y han dicho, tú dale lo que sientas. Lo que sientas. A tu Dios, al Dios Todopoderoso, le vas a dar lo que sientas. Tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, tú te vas a encontrar con grandes textos bíblicos, hermano, que dicen lo mismo. Por ejemplo, siempre que se habla de dar en el Antiguo Testamento una ofrenda a Dios, es de acuerdo a tu capacidad. Es de acuerdo a tu capacidad. Por eso es que en el tiempo del Antiguo Testamento habían tres tipos de sacrificios debido a tres niveles sociales diferentes. Los que más tenían, ¿qué era lo que daban? Un ternero, un toro. Incluso he mencionado, creo que hasta los búfalos, presentado delante de Dios. Oh, perdón, no búfalo, sino buey. En Isaías 1 es mencionado el término buey, presentado como los sacrificios más caros. ¿Por qué tú tenías que sacrificar esos sacrificios ante Dios? Porque tenías mayor capacidad adquisitiva. Pero y los que no tenían tanta capacidad adquisitiva, Dios comprende la situación. ¿Y qué cosa hace? Un cordero, un chivo. ¿Me están entendiendo? Ya. Y para los que eran pobres, ¿qué hacía Dios? Ya no den nada, porque son pobres. No. 2 palomos o 2 palominos. 2 tórtolas o 2 palominos. Sí, gracias, hermano.
¿Se dan cuenta? Niveles de ofrenda, pero ¿alguien se quedaba sin dar? No. Ahora, eso es en el antiguo pacto. ¿Qué cosa dice el nuevo pacto? Cuando se habla de dar ofrenda para apoyo o cuando se habla de darle a una persona, dice, según hayas prosperado, aparta algo. Dando la indicación que eso es lo mismo. Si te está yendo bien, tú no puedes dar una pequeña ofrenda. Tú no puedes dar una pequeña ofrenda como si fueses una persona pobre. Si tú estás ganando bien, lo propio es que le des una ofrenda a Dios de acuerdo a tus ingresos. Tú eres pobre, entonces da una ofrenda de acuerdo a tus ingresos. Según hayas prosperado. Romanos capítulo 16, versículo 1. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿para qué fue creada la ley del diezmo? La ley del diezmo en el Antiguo Testamento fue creado, uno, para honrar a Dios. Dos, como un sistema de administración para nosotros, cómo saber cuánto le debemos dar a nuestro Padre Celestial. Pero tres, Dios salió de Dios, no del hombre. Dios decide y agarra y dice, yo le he dado los diezmos a la tribu de Leví por su sacrificio, o mejor dicho, por su trabajo en el tabernáculo de reunión. ¿Se dan cuenta? O sea, básicamente, hermano querido, cuando tú te pones a ver ¿por qué hay tanta gente que está contradiciendo que no deberíamos estar dando el diezmo? Porque ellos solamente van y te comienzan a dar textos de que lo daban aquí y lo daban por tal razón y lo daban a estas personas, pero lo que no se ponen a pensar es el mensaje que había detrás del tema del diezmo. El mensaje era, uno, honra a tu Padre Celestial, porque todo lo que tú tienes le pertenece a Él. Ese era el pensamiento judío. Dos, de eso que estás dándole a Dios, ¿cuál era el segundo? Como un sistema de administrar tus bienes delante de Dios. ¿Cuánto le debo de dar a Dios? Entonces la ley del diezmo viene en tu ayuda y te da un monto preciso cuánto le debería dar a mi Señor. Y número 3, queridos hermanos, Dios destina los diezmos y se los entrega a la tribu de Leví por su servicio en el tabernáculo de reunión. Es más, aquí en número 18, dentro de poco vamos a leer, que dice la remuneración que van a recibir por su servicio en el tabernáculo. ¿Saben qué significa remuneración, verdad? Pago, sueldo, jornal por su trabajo en el tabernáculo de reunión. Ahora, ¿qué pasa ahora con nosotros? Hasta acá les estoy... ¿Saben qué es lo que les estoy diciendo hasta este momento? El espíritu de la ley del diezmo que está en el antiguo pacto. No solamente el mero mandamiento. Por eso es que la mayoría se ha equivocado en interpretar correctamente las escrituras. Porque en vez de agarrar y buscar el espíritu, ¿por qué Dios dio la ley del diezmo? Se han puesto a preguntar de frente, ¿debemos diezmar hoy en día o no? Y han investigado la ley simplemente así, sin ponerse a pensar en lo que Dios quiso enseñar detrás de la ley. Detrás de la ley se encuentra el espíritu de vida. Y ese es el espíritu de vida. ¿Me están entendiendo lo que les estoy diciendo? ¿Cómo llega a nosotros la ley del diezmo? Yo ya se los enseñé. Miren lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo llega hasta nosotros la ley del diezmo? En Romanos capítulo 15. No lo busquen, yo lo voy a leer, pero apunten. Versículo 4 dice, porque las cosas que se escribieron antes, está hablando del Antiguo Testamento sin lugar a dudas, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Me están entendiendo?
O sea, ¿cómo llega a nosotros? Como un ejemplo. Como un ejemplo llega a nosotros. Así como a los judíos les ayudó cómo administrar sus finanzas sabiamente delante de un Dios todopoderoso, también a nosotros llega de la misma manera como un ejemplo. ¿Cómo administro las ganancias? ¿Cómo administro mi dinero, mis ingresos? Alguno de ustedes recibe una herencia, un abuelo lejano te deja una herencia y te deja 1.000.000 de soles. Qué magnífico, ¿verdad? ¿Cuántos quisiera? De dólares, ya, de dólares, entonces que sea. ¿Qué harías tú con ese dinero? ¿Cuánto le deberías dar al Señor de ese diezmo? Y ahí es donde viene en tu ayuda, no como ley, sino como ejemplo. ¿Me están entendiendo? Tú no puedes agarrar y decir, bueno, recibí esta herencia de 1.000.000 de dólares o de soles, le voy a dar al Señor $100 porque soy generoso. No, no estás siendo generoso con Dios. Tú le estás robando. Porque si tú estás recibiendo una gran bendición debe ser para tu Padre Celestial. Ahí es donde entra a tallar. ¿Me están entendiendo? El sistema del diezmo del Antiguo Testamento entonces nos ayuda a poner nuestras finanzas en orden. Estoy ganando un sueldo mínimo, 1.200 mensual. ¿Cuánto me correspondería darle a mi Señor? Entonces la ley del diezmo del Antiguo Testamento viene en mi auxilio y 120. Tú no puedes agarrar y decir voy a darle al Señor 20 soles, porque estás siendo miserable con el Señor. Todos los 1.200 le pertenecen a Él. Pero le estás dando 20 soles. ¿Te parece eso justo? En cambio, cuando tú comienzas a mirarlo como les estoy enseñando a través del sistema administrativo que Dios creó en el Antiguo Pacto, entonces tú comienzas a entender cuánto le debería tocar a mi Señor. ¿Y qué pasa? Te subieron el sueldo a 3.000. ¿Cuánto debería estar dando de diezmo? 300. ¿Te diste cuenta? No que tú estás ganando ahora 3.000 y le voy a seguir dando, yo voy a seguir con los 100 soles que le daba al Señor. No, tu sueldo ha crecido. Que crezca más hay que darle. Correcto. Sí. ¿Me están entendiendo? Sí. Y más que todo, hermano, mi hermana Rosa dice, si es que queremos que siga creciendo, tenemos que dar. Bueno, en realidad, no, pero en realidad, hermano, ¿saben qué? Una cosa que aprendí cuando yo comencé a diezmar, le estoy hablando hace más de 20 años, yo diezmo y sigo diezmando. ¿Qué sucede? Una de las cosas que Dios comenzó a purificar en mi mente es diezmar. Yo no diezmo para que a mi familia no le falte nada. Yo no diezmo para que mi familia no se enferme. Yo no diezmo para que no nos pasen accidentes. Y hay personas hoy en día que diezman para que no le choquen el carro. De verdad tienen una manera de pensar, o sea, egoísta. No, yo diezmo porque lo estoy honrando a mi Señor con mi diezmo. Él me dio todo al darme a Jesucristo. Y por eso es que yo siempre le voy a apartar el diezmo. Y Jesucristo me lo dio todo. Yo no le doy la 10ª parte. Yo le doy más del diezmo. Siempre le doy más del diezmo. Nunca le he dado a mi Señor el diezmo. Siempre le he dado más. ¿Por qué? Porque ahora estamos en el sistema de la gracia, ya no de la ley. Si en la ley ellos daban el 10% exigido por Dios, siempre, claro, era mínimo. ¿Cuánto debería dar yo que estoy en la gracia? En el Antiguo Testamento, para que uno de ellos pudiera tener relación con Dios, presentaba un sacrificio. Pero ahora nuestro sacrificio, el nuestro, el verdadero, no fue un animal, fue nuestro Señor Jesucristo. Y Él lo dio todo por ti. Él pudo haber pecado mientras estuvo aquí en la tierra y no lo hizo. Él pudo haber caído como nosotros, que agarramos y ponemos excusa, es que Señor, no tengo mujer, y prum, caí en fornicación y luego me caso.
Él pudo haberlo hecho. Nunca falló. Nunca pecó. Muchas personas interpretan ese ejemplo que nos dejó Jesús. Ya ven, y por eso es que ahora nosotros somos bendecidos. No, te estás equivocando. Él nos dejó eso como ejemplo de cómo debes vivir. No te equivoques, no acomodes las cosas a tu conveniencia. No es que porque Jesús es santo, yo no necesito ser santo. Ese es el pensamiento desviado que ha sacado la Iglesia de Cristo. No, eso es falso, por si acaso. Jesús nos dejó su ejemplo, dice Primera de Pedro, grabado en piedras. ¿Para qué? Para que nosotros sigamos su ejemplo. ¿Me están entendiendo? Esa es, hermano, el espíritu de la Biblia. Nos deja ejemplos a través de las cosas que pasaron atrás, años atrás, miles de años atrás. ¿Con qué finalidad? De enseñarnos cómo debemos comportarnos. No para agarrarlo como excusa de pecado. Así como el ejemplo que les presenté el otro día de David. Personas hasta el día de hoy siguen utilizando el ejemplo de David para cubrir su pecado. Y dice, si David, siendo el hombre conforme al corazón de Dios, cayó en adulterio, ¿qué nos espera a nosotros? Ay, pobrecitos, ¿verdad? Somos las víctimas. No, Dios no tiene hijos víctimas, por si acaso. Jesucristo bien claro dijo en la palabra de Dios, bien claro Él lo dijo. El menor en el reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista. Y de Juan el Bautista, que había dicho, no hay profeta mayor que Juan el Bautista. Y nosotros, el menor de nosotros, el más débil de nosotros, es superior a Juan el Bautista. ¿Qué te está diciendo? Pobrecitos, que eres débil, que no puedes lograr lo que te propones, que necesitas una muleta para poder seguir y esa muleta se llama Jesús. No, Jesús no es una muleta para que tú puedas vivir. Jesucristo lo que hace, te da piernas nuevas, brazos nuevos, para que tú sigas abriendo puertas. Pero hoy en día nosotros nos hemos acostumbrado, ¿saben qué, hermano? A vivir una vida cristiana débil. Perdonen la expresión, una vida de pecado sin vergüenza. Pecamos, Señor, perdóname, volví a pecar, yo soy un tonto, Señor, soy un gusano, y otra vez vuelves al cristianismo. 2, 3 años después, vuelves a caer otra vez, Señor, y tú crees que el Señor Jesús te va a pasar eso. Mucha paciencia, hermano. Eso se llama transgiversar el amor de Dios. Lo que estás haciendo es pisotear el sacrificio de Jesús y tener por inmunda la sangre de Cristo. Y agraviar al Espíritu de gracia con el cual fuiste salvado. 3 cosas estás haciendo diferente. Pero tú crees que para eso murió Jesús, para que tú sigas pecando y que tú sigas, y para que Jesús te siga perdonando. Estamos bien equivocados en la interpretación que le estamos dando a las Escrituras hoy en día. Muy bien, esta introducción ha sido bien larga, sin embargo ha sido útil para hacer recordar las enseñanzas básicas que tenemos hasta el día de hoy. Ahora, ¿cuáles son las funciones de los levitas? Miren, aquí te dice cosas bien interesantes, número 18. No voy a tocar todo, solamente partes esenciales. El número 18, versículo 1. Quiero que por favor lo lean conmigo. Dice, Jehová dijo a Aarón. Aarón era de la tribu de Leví. Tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo, escuchen, llevaréis el pecado del santuario. Y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. ¿Qué cosa es lo que estaba diciendo? Miren el versículo 5. Y tendréis el cuidado del santuario y el cuidado del altar, escuchen, para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel. De ahí pasen al versículo 21. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio,
por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. 22. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán su iniquidad. Estatuto perpetuo para vuestros descendientes y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. ¿Qué cosa es lo que significa estas palabras? Llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Es que ¿saben qué, queridos hermanos? Los levitas era la tribu sacerdotal encargada de administrar el tabernáculo y los sacrificios que el pueblo le traía al Señor. Y no vayan a pensar que solamente tú venías con tu corderito y ellos te recibían el cordero, lo presentaban por ti y ya, se acabó su función. No. Había ahí un intercambio. Tú tenías que venir con tu corderito y decirle, ¿sabes qué, Señor? He caído en adulterio. Ellos tenían que escuchar la falta. Ellos tenían que juzgar tu situación. Y tú no podías venir cada rato con tu corderito ante ellos, ¿no? Los levitas eran los que llevaban por eso la iniquidad del pueblo. A eso se refiere. Ellos cargaban con el pecado. Venían, he asesinado a un hombre por accidente y tenían que traer los sacrificios. Y ellos le decían el juicio, lo que tenían que hacer bajo esas circunstancias. ¿Me están entendiendo? Esa era la función de los levitas. La función de los levitas era llevar el pecado del pueblo sobre ellos, pero al mismo tiempo tenían que llevar su propio pecado. Eso es lo que está diciendo el versículo 1. Es decir, ellos vivían para eso. Y hermanos, ¿saben qué? Eso se sigue dando en el día de hoy. Es cierto, ya no existe el ministerio de los levitas, pero Dios ha dejado dentro del cuerpo de creyentes una cúpula. Él ha dejado 5 ministerios. ¿Para qué? Para que puedan dirigir y guiar al pueblo de Dios hoy en día. Eso se encuentra, acompáñenme por favor, en Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13. ¿Por qué les estoy explicando esto? Porque estoy respondiendo acá 2 preguntas básicas. La primera, pastor, pero no existen los levitas, pero existe este grupo, estos ministerios que Dios dejó para dirigir a través de ellos a la iglesia. Y mira lo que dice aquí en el versículo 11, 4:11 de Efesios. Y él mismo, está hablando de Dios, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué los dejó? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que ellos también sirvan al Señor. Amén. ¿Qué cosa te está diciendo hasta ahí? Te está diciendo que Dios ha dejado un grupo semejante al grupo que había seleccionado en el antiguo pacto, bajo el ministerio de Moisés, bajo el ministerio de la letra, a los levitas. Ya, en la iglesia, en el nuevo pacto, se creó la iglesia. Y la iglesia está fundada sobre el sacrificio de Cristo, la piedra angular de la obra, y sobre la cual él se edifica un edificio. Y el fundamento, ¿quiénes son? Apóstoles y profetas. Y Dios ha dejado para administrar el pueblo de Dios a estos 5 ministerios: profetas, apóstoles, evangelistas, pastores y maestros. Por lo tanto, aquí estoy respondiendo, vuelvo a repetirles 2 preguntas. La primera, pero ya no existe el sistema de levítico, correcto, pero sí existe el sistema de pastorado. Existe el sistema que Dios creó, el fundamento. Profetas, apóstoles, evangelistas, pastores y maestros.
Y estoy respondiendo la segunda pregunta, ¿cuál es? No, pero en el Nuevo Testamento, y hermano, de verdad, perdónenme, pero aquí he escuchado a varios pastores famosos decir, pero ahora todos somos sacerdotes en el pueblo de Dios. Y sí, es cierto, hay textos. Yo te puedo conducir y te puedo guiar a los textos. Mira lo que dice. ¿Quieres ver los textos? Veamos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido. Mira lo que dice. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué te está diciendo? Que nosotros somos una nación, todos somos sacerdotes. Nadie lo niega, la palabra lo dice. Pero ¿dónde deja Efesios 4:11 al 13? ¿Dónde deja comparándolo con este? ¿Qué quiere decir? Que Dios ha creado su propio grupo de élite dentro de la iglesia. Dentro de esta nación de sacerdotes, Dios ha creado un grupo para que dirija a esa nación. Siempre Dios ha trabajado así. ¿Y saben qué, queridos hermanos? Siempre va a seguir trabajando así. ¿Me están entendiendo? Eso es lo que está pasando. Por eso a mí me sorprende, yo que me diga un hermano en Cristo esto de que pero todos somos sacerdotes ahora, ¿por qué vamos a estar dando diezmos? Y me llama mucho la atención y deja mucho que desear el desempeño de muchos pastores que no entienden que el pastorado es cabeza de esa iglesia a la cual está dirigiendo y que Dios le va a pedir cuentas. Esto también tú lo puedes ver, hermanos, en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. No lo busquen, solo lo estoy mencionando. ¿Se acuerdan? Cuando dice que Dios le envía un mensaje a través al ángel de la iglesia de tal. ¿Quién es el ángel de tal iglesia? De Esmirna. El pastor. ¿Por qué se lo mandaría al pastor si todos somos sacerdotes? Porque el pastor es el que está a cargo de la obra. Y él es el que tiene que llamar la atención. El Señor ha dicho esto. Él es el que le da el mensaje a la iglesia. Dios siempre va a operar a través de intermediarios. ¿Me están entendiendo? Es bueno, queridos hermanos, que presten atención a esto, y es bueno de que entiendan estos puntos para que se los puedan explicar. Porque hoy en día hay demasiada confusión acerca de este punto, acerca de los levitas. ¿Me han entendido hasta acá? Ahora, otra cosa más. Si es cierto lo que dicen, que todos somos sacerdotes, ¿por qué la palabra misma, el Señor Jesús mismo enseñó? Por ejemplo, el texto que ya les enseñé anteriormente, no lo vamos a buscar. Lucas 17. El obrero es digno de su salario. ¿Por qué se le habla de darle un salario al que él está enviando a predicar si todos somos sacerdotes? ¿Por qué darle un salario? ¿Y por qué existen textos como este? Miren, les voy a leer algunos, solamente los voy a pasar para no perder mucho tiempo. ¿Por qué dejaría en el Nuevo Testamento Dios textos como estos? El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No está mencionando la palabra diezmo como en el Antiguo Testamento, pero está diciendo haga copartícipe. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena. ¿A qué se refiere de toda cosa buena? De lo que tú ganes. A mí me gustaría, ¿saben qué, hermano? Que ustedes hagan un estudio acerca de este texto. Porque el texto, su significado es bien fuerte. Y algunos pueden pensar que nosotros manipulamos las escrituras para que ustedes den más. No, el texto en realidad cuando lo ves en el original griego, la traducción literal griega, ¿saben qué significa? Que si tú estás prosperando, haz prosperar al pastor que te está instruyendo en la palabra de Dios, igual como tú prosperas. Eso es lo que está diciendo en el original griego. O sea, tú prosperas, prospéralo igualmente al pastor que está contigo. Eso es lo que está diciendo.
¿Por qué dejaría este texto si todos somos sacerdotes y ya no tenemos que dar ofrenda ni diezmos? No está hablando ese texto de diezmos, sin embargo te está dando de compartir tus bienes con el siervo que te está enseñando. Este texto se encuentra en Gálatas capítulo 6, versículo 6. Si todos somos sacerdotes del Señor, ¿por qué Dios agarra y dice que a los que están dirigiendo la obra les des? Dice, 1 de Timoteo 5:17, no lo busquen, yo lo voy a leer. Los ancianos que gobiernan bien, y recuerden, la palabra anciano también es traducida como pastor u obispo. Así que acá donde dice anciano, no vayas a pensar que son los ancianitos, nada más, no. Se está refiriendo al pastor. Los ancianos, o también se puede decir así, los pastores que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Qué significa doble honor? Doble pago. Recibir doble pago. Qué bueno sería que me den el doble. Sería magnífico para mí, ¿verdad? Sin embargo, yo te estoy enseñando lo que las Escrituras te están mostrando. Yo te enseño lo que realmente las Escrituras. ¿Por qué te enseño estos textos? ¿Saben por qué te los vuelvo a leer? Ya los había leído anteriormente. ¿Saben por qué? Porque hay mucha gente diciendo, pero Jesús ni los apóstoles nunca hablaron del diezmo. No, nunca hablaron del diezmo, pero hablaron de bendecir a los siervos que te están ministrando. Es lo mismo, solamente que no usaron el término diezmo. ¿Dónde está el problema en eso? Pero vuelvo a repetirte, ahí, hermano, cuando me he dado cuenta que los teólogos, que los grandes pastores y que muchos ministerios, muchos ministros de Dios, cuando se tratan de temas que van en contra de sus creencias personales, no de lo que enseña la Biblia, de sus creencias, como el diezmo, o si la salvación se pierde, ¿saben qué, hermano? Se vuelven legalistas. No, pero no sabemos si Jacob volvió a diezmar. Pero el diezmo de Abraham fue uno solo. Esos son legalismos. Lo que no entendemos, queridos hermanos, ¿saben qué cosa es? Es que Dios nos muestra las cosas que pasaron en el tiempo atrás. ¿Con qué finalidad? De enseñarnos a nosotros. Porque ya no debemos pensar como niños. No debemos pensar con una mente, ¿sabes qué? Miserable. El miserable siempre se está preguntando, ¿pero se debe diezmar o no? Porque lo que él quiere es no hacerlo. Pero en cambio el que es un hombre, una mujer que quiere hacer las cosas de Dios, ¿qué cosa es lo que dice? ¿Por qué fue que Dios creó la ley del diezmo? Yo quiero ir a la raíz. Yo quiero entender a Dios. No importa si yo tengo que dar o no. Lo que yo quiero es entender el corazón de Dios y eso es lo que te estoy dando. Les quiero mostrar un texto bien interesante. Me voy a salir un ratito de lo que les estoy diciendo y les quiero compartir un texto bien interesante, queridos hermanos, de las Escrituras, que no dice la palabra diezmo, pero ¿saben qué, hermano? Me he dado cuenta que Dios... he conocido un poco más a Dios y su manera de pensar, que Él tiene en grande consideración a sus siervos. Ese texto, si tú lo entiendes, te va a hacer ver su preocupación de Dios por sus siervos. Busquen por favor en Isaías. Este sí quiero que lo lean conmigo. Quiero que sepan que el título es Profecía sobre Tiro. Profecía sobre Tiro. Isaías capítulo 23, versículo 18. Este texto es bien interesante, hermanos queridos. Se lo leí a una persona que sabía mucho de las Escrituras, teólogo. Yo ya sabía su reacción, cómo iba a ser, porque ellos son legalistas. Ellos dicen, no, pero el contexto, siempre se van al contexto. Miren lo que dice, léanlo despacito y disfrútenlo. Pero sus negocios y ganancias serán consagrados a Jehová. ¿Te diste cuenta? Mira el primer punto, consagrados a Jehová.
no se guardarán ni se atesorarán, porque sus ganancias, o sea, la ganancia que eran para Dios, serán para los que estuviesen delante de Jehová. Y mira la delicadeza, mira cómo especifica el texto, para que coman hasta saciarse y vistan espléndidamente. De inmediato el varón me dijo, pero acá en ningún momento está diciendo diezmo ni ofrenda, legalista, ¿te das cuenta? Pero yo le digo, varón de Dios. Y en ese tiempo había salido una película, creo que era de dibujo, que decía, mira más allá. ¿Se acuerda? Mira, el Rey León creo que era que decía, mira más allá. El horizonte. Sí, mira más allá. Entonces yo le digo en forma de broma, mira más allá de lo que estás leyendo. No mires si está hablando del diezmo o ofrenda. ¿Qué cosa te está enseñando el texto? No, pero yo no sé qué quieres que mire. Y yo le digo, ¿no te das cuenta? Es cierto, está hablando del tiempo milenial. Yo también lo sé, le digo. Y se sorprendió cuando dije eso. Está hablando de la ofrenda de Tiro, que va a traerle a Dios en aquel tiempo. Es cierto, conozco el contexto. Se quedó sorprendido. Y le digo, pero quiero que mires más allá. ¿Qué cosa es lo que te está mostrando el texto? Y comenzó a quedarse, hermano, y eso era lo bueno con este varón, que podíamos intercambiar así fuerte, pero se comenzaba a dar cuenta. Claro, veo la manera de pensar de Dios en cuanto a sus siervos. Correcto, Leo. Si tú te quedas mirando, es cierto, el texto no menciona la palabra diezmo ni ofrenda. Pero ¿qué te está mostrando ese texto? La preocupación de Dios por sus siervos. Que Dios está diciendo ahí que quiere ver que sus siervos sean pobres. No. Te está diciendo cómo piensa Dios que deben honrar a los siervos. Y es que, ¿saben qué, hermanos? Solamente para eso te traje este texto. Ese texto te está mostrando el corazón de Dios en cuanto a sus siervos. Y es que, ¿saben que ustedes no entienden algo? Los levitas fueron escogidos para llevar el pecado del pueblo. No solamente a través de los sacrificios, sino ellos tenían que juzgar las acciones que se presentaban en aquel tiempo. Cuando encontraban el cuerpo de un hombre muerto, ellos tenían que ir y ver a qué distancia. Habían leyes. Cuando traían un caso delante de los levitas, de los sacerdotes levitas, ellos tenían que dar la ley de Dios en ese momento. Y ¿sabes qué, hermano querido? Hoy en día eso no ha cambiado, más bien eso ha crecido. Porque tú no sabes lo triste que es cuando a un pastor le vienen a contar, por ejemplo, a una mujer, el caso de abuso sexual. Es bien triste cuando uno comienza a escuchar y ves cómo la mujer se comienza a llorar, porque comienza a recordar su dolor. Pero no solamente es eso. He tenido yo mismo ante mí personas, mujeres sobre todo, que me han contado cuánto sufrieron en manos de hombres y cómo solamente lo usaban como un objeto sexual. El Señor me permitió discernir su alma. La pude ayudar a salir del conflicto en que estaba. Pero ¿sabes qué? El precio que se paga de hacerlo es bien fuerte. Tú llevas el pecado de ella. Tú llevas el pecado del varón, que fue engañado por su mujer con su mejor amigo, con aquel que había crecido, incluso habían hecho fechoría juntas. Él nunca, a pesar de su mala vida, nunca engañó a su mujer. Y su mujer, a la primera oportunidad que tuvo, le engañó con su mejor amigo. Yo he visto el quebrantamiento y el dolor. Yo he visto a hombres deshechos porque una mujer los traicionó. Tal vez alguno dice, ya pues te engañó la mujer, ya sigue para adelante, ¿qué se va a hacer? No, pero no están entendiendo. Hay hombres y hay mujeres que son hipersensibles.
Les pueden hacer lo mismo a dos personas, pero una de ellas, el hipersensible, siente hasta el alma el dolor. Le han destruido su vida. ¿Y cuántos hay varones que han agarrado y en un momento, hermano querido, de dolor intenso, porque su pareja le falló, ellos consumían drogas, se han metido dosis altas de droga y han fallecido? Se suicidaron. Y eso es lo que tiene que llevar un pastor. La historia, hoy en día no hay levitas, sí, no hay levita de ese punto de vista, pero las funciones no han cambiado. ¿Por qué creen, hermano, que han habido pastores? Ustedes, una vez les dejé acá la grabación, les pasé acá la grabación de ese pastor que habló sobre los suicidios en Argentina, suicidio de pastores. Qué triste, eso es para ponerse a llorar, de verdad, lo que él cuenta, que ni siquiera se preocupan de sus necesidades básicas, que tienen que salir a trabajar y encima le ponen la carga de sus hijos que están en las drogas, hijos que están en pecado, y todavía la gente le viene a reclamar, pero ¿por qué no hace nada por mis hijos? Cuando ni siquiera son capaces de dejar una ofrenda. ¿Cuántas veces, hermano, yo he atendido estos casos y la señora, sí, la mamá del interno, vaya a buscarlo, por favor, agarre un taxi y váyase? ¿Usted cree que me dijo, te voy a dar la plata para el taxi? He visto, hermanos, que van y dan bastante dinero a ministerios que no ayudan en nada a sus hijos, pero a las personas que sí le pueden ayudar, te ponen a sus hijos en sus hombros y no te dan ni un miserable sol. Más bien te comienzan a contar, es que no puedo, es que estoy pasando por problemas, es que mi esposo se enfermó. Eso es lo que estamos llevando nosotros los que somos pastores y líderes. Igual como en el pueblo de Israel. Por eso, hermanos queridos, ¿saben qué? Hubo un tiempo, en el tiempo de Nehemías, que el pueblo cuando se comenzó a abrir ya de Dios y comenzó a olvidarse de Dios, y eso que había venido recién de Babilonia, de cautiverio, se olvidaron de Dios. ¿Qué hicieron los levitas? Le pusieron candado a la puerta y se fueron cada uno a su casa. Hay que trabajar para podernos mantener. La gente no entiende. Miren, acompáñenme un momento a otro texto. Vamos por favor un momento para que se den cuenta. Segunda de Crónicas, capítulo 31, versículo 4 en adelante. Miren lo que dice la palabra de Dios. Mandó también al pueblo que habitaba, está hablando del periodo de gobierno del rey Ezequías. Ezequías manda al pueblo y le dice que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas para que ellos se dedicasen ¿a qué? A la ley de Jehová. A la ley de Jehová. Es decir, a enseñarla, a difundirla. ¿Se dan cuenta? Hoy en día he escuchado, de verdad me da con mucha tristeza, cuando comienzan a hablar y comienzan a decir, pero que trabajen, son una tira de ociosos, no hacen nada. ¿Y quién va a estudiar las escrituras para poderles dar los mensajes de la palabra de Dios adecuados? ¿Se dan cuenta cómo es? Hay muchas personas que son tan miserables de corazón que comienzan a culpar a los mismos pastores para no dar nada. He escuchado a otros que comienzan a hablar y poner el ejemplo de Pablo. Y te comienzan a decir acerca de Pablo, pero ¿acaso Pablo, él recibía ofrenda, recibía pagos? No, él trabajaba, que trabajen también los pastores. Y de Pablo voy a tener un día exclusivamente para hablar de él y les voy a mostrar textos que tú no conoces, que él recibía sueldo y que recibía pagos. Y tú no conoces esos textos. Y él lo dice. Pero cuando estuvo en la iglesia de Corinto, sí se dedicó a trabajar con sus manos para dejarle un buen ejemplo a los corintios. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que vieran su ejemplo, porque los corintios, hermanos, eran bien corrompidos, demasiado liberales. El día que hablemos de esto, no sé si será esta semana que viene,
Vamos a ver el testimonio de Pablo y ahí vas a encontrar que hay texto que dice, he despojado a otras iglesias para servirlos a ustedes. ¿Por qué los tenía que despojar a otras iglesias? No dicen que él no recibía ofrendas ni nada, ni apoyo, ni salario. Y les voy a mostrar los textos, porque la mayoría de personas habla sin saber. Pero lo que más me turba en todo esto, hermano, es que cuando me turba escuchar a pastores que se suponen que sí conocen las escrituras y que estén hablando de esa manera. Eso sí es asustante porque están perjudicando al pueblo de Dios. Es que ¿saben qué, queridos hermanos? La función de los levitas en aquel tiempo era enseñar la ley de Jehová al pueblo. Los sacerdotes levitas eran los encargados de enseñarle el verdadero significado de las escrituras. Ahí tienes a Esdras y cómo Dios a través de Esdras logró hacer una tremenda revolución en su tiempo. ¿Por qué? Porque él era un erudito en las escrituras. ¿Cómo lo logró hacer? Seguramente porque era apoyado por diezmos y ofrendas de su tiempo. ¿Se dan cuenta? Ahora, yo sé lo que están haciendo muchos pastores que hablan mal del diezmo. ¿Por qué? Porque de verdad hay personas que han usado los diezmos de una manera, de verdad, hermano, extravagante, tonta. En vez de estarlo usando para impulsar el reino de los cielos, se han comprado aviones, y no uno. Hay algunos que tienen hasta 3, 4 aviones, los llaman bendición de Dios. El punto no es el costo que le costó el avión, es mantenerlos en acción todo el año. Otros que hablan de helicópteros y cosas así por el estilo. El hecho de que hayan pastores, como siempre, que hayan cometido excesos, no significa que todos cometan el mismo exceso. ¿Me están entendiendo? Sino que nosotros estamos bien confundidos en cuanto a lo que enseña realmente la palabra del Señor en cuanto a este tema. Estos son los levitas, estos son los siervos de Dios en el antiguo pacto, y en el nuevo pacto son los ministros del Señor, los pastores que Dios ha levantado. Les quiero mostrar un texto acerca de lo que le estaba diciendo de lo que cuesta a un pastor llevar las cargas del pueblo de Dios. Porque en el Nuevo Testamento también hay textos. Pablo habla sobre esas cargas. Acompáñenme rápidamente a Colosenses 1:24. Colosenses capítulo 1, versículo 24. El texto es bien fuerte. Miren lo que dice. La palabra del Señor dice así: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Pablo está hablando. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Qué cosa es lo que está diciendo Pablo ahí? Primero les digo lo que no está diciendo. No está diciendo que la obra de Cristo fue completada eficazmente. No, nuestra salvación fue completa. El Señor Jesús bien claro dijo, consumado es, toda la obra está hecha. Pero ¿saben qué? El Señor Jesucristo se fue y dejó, escuchen, un cuerpo para que predique su evangelio. Un grupo de liderazgo que dirigiera al pueblo de Dios. ¿Para qué? Para lo que dice el texto. Cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Cristo se fue, pero nos dejó a nosotros. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que nosotros seguimos cumpliendo las aflicciones de Cristo. No para ser salvos, ya somos salvos. Sino, les explico, el Señor Jesús dijo con toda claridad, en el mundo tendréis aflicción. ¿Por qué? Por ser creyentes, por seguir a Dios, por obedecerle, por seguir su enseñanza, por seguir el estilo de vida que tiene el Señor Jesús, vamos a sufrir. Y nos van a insultar y nos van a tratar mal. Si a mí me persiguieron, dijo Jesús, a ustedes los van a perseguir. Si han recibido mi palabra, también recibirán la suya.
Pero eso no significa, hermano, que tú la vas a pasar bien. Van a haber momentos en que te van a perseguir. Van a haber momentos que por el comportamiento que tienes, por ese comportamiento te van a matar. A matar, literalmente. Por eso es que el Señor Jesús dice, van a vivir en un tiempo tal que muchos de los que te den muerte van a creer que están honrando a Dios con la acción que hace. Eso lo enseñó el Señor Jesús. Ya, ¿cómo se llama eso? Completar los sufrimientos de Jesús. No para la salvación ya está hecha y es un asunto consumado. No, es hasta el final. Jesús se fue, pero nos dejó a nosotros, sus representantes. Pero no solamente a los pastores, nos dejó también, ¿saben qué? A cada uno de ustedes, para que ustedes prediquen el Evangelio de Jesucristo a la misma altura, con el mismo espíritu de santidad. ¿Me están entendiendo? La idea que está dejando aquí el apóstol Pablo en esto, ¿qué cosa es? Que sigan el ejemplo del pastor. Y aquí es donde comienzan los problemas, porque la mayoría de pastores hoy en día dicen, no pongan los ojos en nosotros porque pecamos. Si no ponemos los ojos en un pastor, ¿en quién lo vamos a poner? Ah, en Cristo. ¿A Cristo lo ves? Pero sí ves al pastor que te dirige. ¿Se dan cuenta? Y mientras los pastores sigan siendo cobardes, de no querer asumir su responsabilidad, le están enseñando esa debilidad al pueblo, a ser cobardes, a ser débiles. Pero ustedes no tienen un pastor así. Tienen que levantarse, tienen que vivir en santidad, tienes que esforzarte, tienes que dar lo mejor de ti, tienes que ser luz de este mundo, sal de la tierra. Tienes que romper las puertas del Hades, entrar y sacar. ¿Cómo es posible, pastor, que podamos sacar? Me han hecho esta pregunta. ¿Cómo es posible, pastor, que podamos sacar gente del infierno? Le digo, se supone que lo que está diciendo el texto es que esa persona está en el infierno, pero está vivo. Pero ya se condenó en vida. Y te está diciendo, rescátalo. Y eso no solamente es función del pastor, es función de todos nosotros. Pero hay un cuerpo de élite que Dios creó para dirigirte, para perfeccionarte. Y esos son los pastores. Esos son los profetas, apóstoles, evangelistas, pastores y maestros. 5 ministerios. No voy a discutir ahorita si hay apóstoles o profetas hasta el día de hoy, porque sí los hay. La palabra de Dios lo enseña. Sino que hay muchos que no lo quieren ver así porque quieren, según ellos, proteger las escrituras de Dios. Pero en esa protección están obviando lo que la misma palabra dice. Siguen habiendo apóstoles y siguen habiendo profetas. Gloria a Dios. Otro texto que habla sobre esto, búsquenlo por favor, 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 10. Este es el testimonio de los levitas modernos, de los siervos del Señor que llevan la obra del Señor. Miren lo que dice. Vamos a leer desde el versículo 7, ¿qué les parece? Y miren el título que le han puesto, Viviendo por la Fe. Cualquiera diría que viven, ¿no?, lleno de bendiciones porque viven por la fe. Y mira lo que dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Escuchen, que estamos atribulados en todo. Este es el cuerpo de élite que los está dirigiendo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo, este es el texto central, siempre por toda parte la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Qué cosa está diciendo? Y Pablo sabía muy bien cuando dice esta palabra, porque él ya había sido azotado 40 veces menos 1, como 5 veces. Lo habían apedreado varias veces, incluso lo habrás leído en el libro de los Hechos. Varias veces estuvo náufrago. Varias veces estuvo en peligro de ladrones. Ese es el testimonio de los siervos de Dios. El hecho de que hayan pastores, de que estén haciendo de la suya, cayendo en fornicación, adulterio,
Y en muchos otros pecados no significa que todos los estemos haciendo. Todavía Dios tiene 7,000 profetas, como le dijo a Elías, que no han doblado sus rodillas ante Baal. En el planeta Tierra hay pastores, siervos de Dios, que no han doblado sus rodillas ante Baal. Y ten por seguro, queridos hermanos, que nos vamos a mantener firmes hasta el final. Pero ustedes son responsables de apoyar a los ministros de Dios. ¿Me han entendido? Muy bien, queridos hermanos, hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. Si Dios permite, la próxima semana, si Dios permite, porque ya vimos con ustedes el diezmo de Abraham, ¿no es cierto? Amén. Correcto. Entonces, si Dios permite, la próxima semana vamos a estar viendo el diezmo de Jacob. Y como es corto el tema, lo voy a anexar al testimonio de Pablo. Así que ahí vamos a hacer 2 mensajes en uno. Amén. El testimonio de Pablo, para que ustedes vean cómo era realmente que el apóstol Pablo trabajaba, y para que puedan conocer un poco más su ministerio. Para aquellas personas que dicen que él trabajaba y nunca recibía salario, ahí van a ver si es cierto o si no es cierto. Pastor, ese texto que dice, nadie se presentará ante mí con las manos vacías, ahí viene también todos los ofrendas y diezmos. Buena pregunta. El pastor está preguntando el texto que dice en el Antiguo Testamento, nadie se presentará ante mí con las manos vacías, si está hablando de los diezmos y ofrendas. No, no exactamente está hablando de eso. Está hablando de consultas personales. Por ejemplo, la consulta que le hizo Saúl, ¿se acuerdan? Junto con su siervo, por unas asnas que se habían perdido. ¿Se acuerdan? Y dijeron, vamos a consultar al profeta. Pero Saúl le dice, ¿pero qué llevaremos? No se puede ir a consultar al profeta, al siervo de Dios. Mira el respeto que había a Dios. No es al profeta solamente, a Dios, el respeto que había a Dios. Voy a ir a consultar al profeta. ¿Qué cosa llevaremos? Y acá tengo un pedazo de un metal. Entonces, vamos a llevarle eso. Muy buena ofrenda. Eso no tenía que ver con diezmos y exactamente las ofrendas que eran levíticas. Eso era la honra que tú le das a Dios. Sí, pero muy buena es tu pregunta, hijo. Incluso he escuchado a muchos siervos que dicen que los diezmos nunca fue económico. Y es cierto, no hubo en el antiguo pacto diezmos económicos, pero he encontrado textos en los cuales habla de que los levitas tenían que redimir ciertos animales y tenían que redimir a los primogénitos de los hombres. Y eso lo hacían con dinero, lo tenían que redimir con dinero. Ahora, no eran diezmo ni ofrenda, pero lo recibían los levitas. O sea que ellos sí recibieron bienes económicos. Todas esas cosas están en las Escrituras. ¿Por qué nadie habla de eso? Porque están más empeñados en negar simplemente el diezmo, que en vez de, ¿saben qué?, hacer un estudio, así como yo lo hice, de irme a la Biblia y ver los textos reales. Estudiar qué cosa enseña sobre el diezmo. No se debe diezmar, entonces yo no lo enseño, no recibo. Pero te vas a dar con la sorpresa que el mismo espíritu de la ley de Moisés acerca de los diezmos y de varios temas más se encuentra reflejado en el espíritu del nuevo pacto. La preocupación de Dios por sus siervos. Y miren este texto, ya que el pastor ha añadido este pedacito. Miren, tanto que dicen, no, nosotros no estamos bajo la ley de Moisés. ¿Bajo qué ley estaríamos? La gracia. Bajo la gracia. Pero ¿sabían ustedes que estamos bajo la ley del Espíritu Santo? No estamos libres de ley. Jesús no vino a abolir la ley, lo dijo bien claramente, la vino a completar. ¿Sí? Ya, así que nosotros sí estamos bajo una ley, la ley del Espíritu de vida, ¿no? Esa es la ley para la cual estamos. Ahora, mira
este texto, este sí está hablando acerca de las ofrendas del servidor, de los siervos de Dios. No te lo leí en antes, pero te lo leo ahorita. Mira lo que dice. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. ¿Saben qué? Esta palabra las dice Pablo, pero él está diciendo claramente que el que dijo esto no fue él, sino el Señor. Yo no sé por qué se hacen tanto problema las personas de que los pastores reciban los diezmos y ofrendas, cuando es Dios mismo que dice, si tú estás anunciando el Evangelio, pues entonces vive del Evangelio. ¿Dónde se encuentra este texto, pastor? Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 14. El mensaje para todos ustedes que están acá y para los que están escuchando, van a escuchar estos audios, es el mismo. Hermano, volvamos a las Escrituras. Estudia por ti mismo las Escrituras. Los pastores, muchos de ellos se han desviado de la verdadera gracia de Dios y han entrado a lo que es libertinaje. No están viviendo en la libertad cristiana, están viviendo en libertinaje. No están enseñando la sana doctrina, están enseñando lo que ellos viven. Y sobre eso ya les enseñé también. Que una cosa es cuando ellos te predican. Jesús mismo habló a la gente de su pueblo en el debido momento cuando les dijo a los fariseos y a los escribas, al pueblo les dijo sobre los fariseos y los escribas, todo lo que ellos les digan que hagan, háganlo, porque es la ley y los profetas. Pero no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Vuelvan a las Escrituras. Qué tristeza me da cuando yo leo Mateo 23 y le dice a los intérpretes de la ley, ustedes tienen la llave del reino de los cielos. La llave se encuentra aquí, hermanos, para que tú seas salvo, para que tú entres al reino de los cielos con toda libertad. Se encuentra aquí. Pero los intérpretes de la ley eran los que te debían enseñar la verdad, pero su corazón se había desviado tras las riquezas. ¿Se dan cuenta? Nosotros tenemos que tener cuidado. Esta es la llave. Los pastores tienen que volver a estudiar las Escrituras. Es mentira que tenemos que volver a nuestras raíces hebreas. Lo que tenemos que hacer es volver a las raíces de las Escrituras. También hasta en eso nos hemos equivocado. Vuelvan a las Escrituras. Estudien la palabra. Los textos que les estoy dando, léanlos. Hay mucho más textos que hablan acerca de las funciones de los levitas. ¿Me han entendido? Muy bien, mis hermanos, hasta aquí vamos a llegar el día de hoy.